Vamos a dar inicio al avance de la asignatura Álgebra 1 con el primer capítulo que se refiere al álgebra de proposiciones. Una proposición, llamada también enunciado, no es otra cosa que una afirmación verbal a la que le puedo dar un valor de verdad, que puede ser o verdadero o falso. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, hace calor, puede ser verdadero o falso. Llueve, puede ser verdadero o falso. Y así todas las proposiciones que tenemos enunciadas, podemos asignarles un valor de verdad. Si tuviéramos alguna palabra, digamos, como madera, deja de ser un enunciado porque no le podemos asignar un valor de verdad. Si tuviéramos otro, por ejemplo, que diga automóvil rojo, simplemente no expresa una afirmación a la que pueda darle un valor de verdad. Por lo tanto, esos ejemplos dejan de ser enunciados. Las proposiciones se pueden ligar mediante lo que se denominan conectores o conectivas y formar enunciados o proposiciones compuestas, como por ejemplo, José estudia y es feliz. Si llueve, entonces me mojo. Si y solo si hace calor, entonces transpiro. Entonces son proposiciones compuestas que andan ligadas por una conectiva que estudiaremos posteriormente. Para representar las proposiciones utilizaremos siempre letras minúsculas en orden alfabético, P, Q, R, S, T, etc. Las operaciones que tenemos en el álgebra de proposiciones son la negación, que podemos simbolizar por este o este otro símbolo, la conjunción con este símbolo, la disyunción exclusiva, el condicional o implicación, el bicondicional o doble implicación y la negación conjunta. La negación es la operación más básica que tenemos y puede asumir, de acuerdo a esta expresión que denominamos tabla de verdad, lo siguiente: si P es verdadero, su negación ha de ser falsa, y si P es falso, su negación ha de ser verdadera. La negación la vamos a leer, ¿no es cierto?, como no P, como no es verdad que P, es falso que P o no es cierto que P. Cualquier expresión que me permita negar la expresión inicial puede entenderse como negación. La conjunción es la operación que se simboliza de esta manera y que representa básicamente el conector y. Es lo más usual, P y Q. P y Q ambos a la vez, ¿no es cierto? Puede leerse también como P pero Q, P sin embargo Q, P no obstante Q, P a pesar de Q. Para poder construir su tabla de verdad, hacemos lo siguiente: como se trata de dos enunciados, hemos de tener 4 filas, ¿no? 2 elevado al número de enunciados nos ha de dar el número de filas que tenemos en una tabla de verdad. Entonces, todas las combinaciones posibles entre P y Q se pueden lograr dándole 2 valores verdaderos y 2 falsos, y a este intercalado uno verdadero, otro falso, y un verdadero y otro falso, y con eso se tienen todas las combinaciones entre falso y verdadero que pueden existir entre estas dos proposiciones. Nótese que la conjunción es verdadera solamente cuando los dos enunciados son verdaderos. En los demás casos es falsa. Otra operación básica que tenemos en el álgebra proposicional es la disyunción. La disyunción, que se simboliza de esta manera y que se puede leer con la letra O, P o Q. También P o Q
o ambas cosas, como mínimo P o Q. La disyunción entonces es falsa solamente cuando los dos enunciados son falsos. Tiene lógica por el conector, P o Q nos está diciendo, el uno o el otro o ambas cosas. Entonces, suficiente que uno de los enunciados sea verdadero para que esta proposición sea verdadera. En el primer caso, obviamente, con mayor razón ha de ser verdadera. El condicional o implicación se simboliza con esta flecha hacia la derecha y se debe leer P implica Q. Si P, entonces Q. Estas dos primeras formas son las más usuales. P es suficiente para Q o bien Q es necesario para P. Q si P también puede ser otra forma de leer. El condicional o implicación nos está diciendo, ¿no? P implica Q. A partir de una verdad yo puedo implicar otra verdad. A partir de una verdad no puedo implicar una falsedad. Es el único caso en el cual el condicional o implicación es falso. Para construir la tabla de verdad es suficiente recordar esto y decir: el condicional es falso solamente cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. En todos los demás casos es verdadera. El bicondicional o doble implicación se ha de simbolizar con este símbolo y se lee P si y solo si Q, o bien P es necesario y suficiente para Q. El bicondicional implica que P implica Q y Q implica P, y solamente es verdadero cuando los dos enunciados son verdaderos o cuando los dos enunciados son falsos. Entonces, es más fácil recordar esto de la doble implicación. Si ambos son falsos o ambos son verdaderos, el bicondicional es verdadero. La operación disyunción exclusiva tiene que ver obviamente con la disyunción, ¿no? Es exclusiva porque quiere decir P o Q, pero no ambos. Esa es la exclusión que se hace. Entonces quiere decir o P o Q para ser verdad, pero no ambos. En este caso, entonces, aquí está el por qué se llama exclusiva. Excluye esta primera fila de la línea de la tabla de verdad, que se vuelve falsa, a diferencia de la disyunción simplemente en la cual era verdadera. Entonces, P o Q, pero no ambos. Eso es lo que hay que recordar para memorizar fácilmente esta tabla de verdad. Tenemos también la operación negación conjunta. La negación conjunta equivale a decir ni P ni Q, y es verdadera solamente cuando los dos enunciados son falsos, porque nos dice ni P ni Q. Entonces solo ha de ser verdadera cuando los dos enunciados sean falsos. En los demás casos, la negación conjunta es falsa. A partir de esta parte, empezaremos con la construcción de una tabla de verdad. Las tablas de verdad tienen una clasificación. Si la última columna tiene todos los valores verdaderos, es una tautología. Si todos son falsos, una contradicción. Y si están combinados, se denomina una contingencia. El número de filas que tiene una tabla de verdad depende del número de enunciados. Y es igual 2 elevado al número de enunciados, que nos da el número de filas que debe tener esa tabla de verdad.
Vamos con el siguiente ejemplo. Nos piden hacer la tabla de verdad correspondiente y obviamente indicar si se trata de una tautología, contradicción o contingencia. Tenemos dos enunciados que son P y Q. Tenemos P y tenemos Q. Por lo tanto, 2 elevado al cuadrado nos da 4 filas. Empezamos dándole valores de verdad a P, inicialmente de 2 en 2, a Q de 1 en 1, a no P de valor contrario a P y a no Q de valor contrario a no Q. Tendríamos la siguiente tabla. Bien, entonces nuestra tabla de verdad tendría para P 2 verdaderos, 2 falsos y para Q verdadero, falso, verdadero, falso. Y sus negaciones en sentido contrario. Recordemos que esta es la operación disyunción, que es falsa solamente cuando los dos enunciados son falsos y en los demás casos verdadero. La conjunción, que es verdadera solamente cuando los dos enunciados son verdaderos y en los demás casos es falsa. Si llenamos de esa manera la tabla de verdad, tendríamos entonces que la disyunción es falsa solamente cuando dos son falsos y la conjunción es verdadera solamente cuando los dos son verdaderos. Para hallar la respuesta en esta última columna, tendremos que negar este resultado, porque estamos negando toda esta parte inicial. Entonces cambiamos el valor de verdad de cada uno de los elementos que tenemos en ambas columnas. Y luego combinamos estas dos columnas de color azul para tener la respuesta final en la parte central. Tenemos la operación disyunción exclusiva. Recordemos que la disyunción exclusiva quiere decir P o Q, pero no ambos. En consecuencia tendremos la siguiente tabla de verdad. Todos los valores nos dan falso, porque aquí tengo falso y falso, falso y falso, lo mismo falso y falso, verdadero y verdadero. Entonces P o Q, pero no ambos, me da una tabla de verdad de esta forma, que obviamente de acuerdo a la clasificación que teníamos inicialmente, cuando todos los valores son falsos, se trata de una contradicción. Veamos este segundo ejemplo. Tenemos tres enunciados que son P, Q y R, ¿no? Entonces tenemos 2 al cubo, 8 filas que ya las hemos escrito acá. Entonces vamos empezando con los valores de verdad de cada enunciado. Hemos de empezar siempre en orden alfabético por la letra P. Entonces ahora son 8 filas, empezamos con 4 verdaderos y 4 falsos. Q varía de 2 en 2, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y el último enunciado de 1 en 1, R, verdadero, falso intercalado, ¿no? Las negaciones que tenemos acá simplemente son los valores contrarios a los valores iniciales. Entonces está cambiando a negación de R, esta columna de estamos aquí, la estamos poniendo inversa aquí, y ya tenemos las dos operaciones. ¿Qué tenemos que llenar primero? Obviamente los paréntesis, ¿no? Este paréntesis y este otro. Aquí tengo negación conjunta, ni P ni Q. Solamente es verdadero cuando los dos enunciados son falsos. Acá también tengo otra fila donde los dos enunciados son falsos. Tengo la operación conjunción, que es verdadera solamente cuando los dos son verdaderos y en los demás casos es falsa. Haciendo esa primera operación tendríamos esos dos valores de verdad para la negación conjunta y lo demás completamos con falso. Y empezamos llenando esta que tiene dos verdades, dos filas con ambos valores verdad y lo demás completamos con falso. Y nos falta llenar esta columna que es la del condicional, que sabemos que es falsa solamente cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Pues acá tendríamos un único caso en el cual se tiene esta condición de falsedad y en todos los demás casos ha de ser verdadera. Finalmente llenamos la
última columna, que es esta columna central, con estas dos que están resaltadas en color azul. Tenemos el bicondicional, y sabemos que el bicondicional es verdadero solamente cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos son falsas. Tendríamos lo siguiente. Acá, falso y falso me da verdadero. Verdad y verdad me da verdad. Falso y falso me da verdad. Y el otro caso donde existen ambas iguales es esta donde tendríamos verdadero. Lo demás completamos con falso. Y obviamente tenemos ya nuestra tabla de verdad en la que podemos ver que como son valores de verdad mezclados entre falsos y verdaderos, se trata de una contingencia. Tenemos otro ejemplo ahora con 4 enunciados. Enunciados P, Q, R y S. Entonces vamos a ir inicialmente dando los valores de verdad a cada enunciado. En este caso, como se trata de 16 filas, empezamos dándole los valores a P de 8 en 8, 8 verdaderos y 8 falsos. A Q de 4 en 4, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. A R, que es la siguiente letra del alfabeto, de 2 en 2, 2 verdaderos, 2 falsos y así sucesivamente. Y finalmente a S, de 1 en 1, verdadero, falso, intercalado. Y obviamente otra vez las negaciones tienen valores contrarios a las de las proposiciones iniciales. Y aquí había verdad, esto es falso. Lo mismo con P, si estos serán verdad, aquí yo tendré falso. Y empezamos llenando la tabla de verdad. Empezamos entonces con las siguientes columnas. Tengo la operación conjunción, que es verdadera solamente cuando los dos enunciados son verdaderos. Y aquí tengo la negación conjunta, ni P ni Q, que es verdadera solamente cuando los dos enunciados son falsos. Tendríamos esas dos posiciones y estas otras dos de verdad. Lo demás tenemos que rellenarlo con falso, lo mismo en esta otra columna. Los rellenamos los falsos correspondientes y empezamos ahora con las nuevas operaciones. Tenemos ahora el condicional o implicación. Recordemos que es falso solamente cuando el primero es verdadero y el segundo falso. El primero verdadero y el segundo falso. No se repite este caso en ninguna de las otras expresiones, por lo tanto son los dos únicos falsos que tenemos. Y también empezamos con este bicondicional, que recordemos es verdadero cuando los dos son falsos o cuando los dos son verdaderos, ¿no? Entonces tenemos todas estas filas donde la proposición es verdadera. Y lo demás, otra vez hay que rellenar con falso. Finalmente tenemos la última operación, disyunción, que requiere que se analicen las dos líneas con valores de verdad de color azul y sabemos que es falsa solamente cuando los dos enunciados son falsos. Podemos ver que existe una única fila en la cual los dos enunciados son falsos. Por consiguiente, colocamos un falso en esta posición y todos los demás valores los rellenamos con verdadero. Obviamente estamos frente a lo que conocemos como una contingencia. Una nueva tabla de verdad también con 16 filas. Otra vez empezamos rellenando los valores de verdad de cada uno de los enunciados. Siempre empezamos con P de 8 en 8, Q de 4 en 4, R de 2 en 2 y S de 1 en 1. Y luego ponemos las negaciones. Empezamos entonces a llenar los primeros datos de esta tabla de verdad. Y empezamos con esta operación que es la conjunción. Recordemos es verdadera cuando los dos son verdaderos.
¿no? Todo lo demás hay que rellenar con falso. Y la disyunción exclusiva, que para ser verdadera requiere que uno sea verdadero y el otro falso. En todos estos casos, entonces tenemos el uno verdadero y el otro falso, y ponemos el valor verdadero. Todo lo demás los rellenamos con falso. Bien, empezamos entonces con la operación negación conjunta. Recordemos que es verdadera cuando ambos son falsos, y acá un nuevo caso. Entonces son los 4 casos en los cuales ambos enunciados son falsos en estas 2 columnas. A este otro lado tenemos que trabajar la operación bicondicional también entre estas columnas de color verde. Recordemos entonces que para que sea verdadero ambos tienen que ser verdaderos o bien ambos falsos, ¿no? Acá tenemos falso, todo falso, por lo tanto todo este bloque es verdadero. Lo demás lo vamos a rellenar con los valores de falso. Entonces, rellenamos eso y a la vez empezamos ya la operación condicional entre estas 2 columnas de color celeste, que son las que por los paréntesis corresponden para la columna final. Entonces recordemos, el condicional es falso solamente cuando el primero es verdadero y el segundo falso. Entonces se nos presentan todos estos casos para los cuales se tiene la primera proposición verdadera y la segunda falsa. En todos los demás casos rellenamos con verdadero. Y obviamente esta tabla de verdad se convierte en lo que es una contingencia, ¿no? Hay que recordar, ¿no es cierto?, que cuando se dan los valores de P de 8 en 8, los valores de Q de 4 en 4, de R de 2 en 2 y S de 1 en 1, se han escrito todas las combinaciones posibles que puede haber entre falso y verdadero para cada una de las proposiciones y de una manera ordenada. Tenemos otra tabla de verdad ahora en la que aparecen P, Q y R, 3 enunciados, por lo tanto tenemos 8 filas. Rellenamos los valores de verdad correspondientes. Empezamos siempre con la letra P, de 4 en 4, Q de 2 en 2 y R de 1 en 1. Acá también tenemos Q y P de 4 en 4 y de 2 en 2. Empezamos entonces con esta columna. Se trata de un condicional que ha de ser falso solamente cuando el primero es verdadero y el segundo falso. Cuando el primero es verdadero y el segundo falso, ¿no? Acá lo propio, en todas esas condiciones ha de aparecer, cuando el primero es verdadero y el segundo falso, la proposición falsa, y acá lo propio, ¿no? Tenemos que completar lo demás con valores verdaderos. Completamos con los verdaderos y a la vez empezamos a trabajar ya entre estas 2 columnas de verde esta columna de color celeste acá, ¿no? Entonces tenemos la proposición conjunción, ¿no? Es verdadera cuando los 2 son verdaderos, cuando los 2 son verdaderos, verdadero, cuando los 2 son verdaderos, verdadero, 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 y lo demás hay que rellenarlo con falso. Y finalmente tenemos el condicional que aparece en esta última columna, ¿no?, en el cual solo es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Acá no se da el caso, acá tampoco y tampoco en este último caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo acá es verdadero, se trata de una tautología. Para esta primera parte recomendamos que cada estudiante pueda resolver estos 2 ejercicios porque constituyen una prueba similar a la que tendremos como primera prueba puntuable para el primer parcial. Entonces van a tener 2 ejercicios similares como primer trabajo que vamos a realizar ya con miras a calificar el primer parcial.